Como es tradicional, yo voy a leer los premios son del jurado internacional, no sin antes, pues como siempre, es casi también una tradición, y ya que esto se transmite por internet y seguro que en Cabrales 82 están conectados en este momento, han sido 10 días de duro trabajo, intensísimos, parece que todo ha ido con fluidez, o al menos a mí eso me ha parecido, y esto ha sido gracias al estupendo trabajo de un equipo que se ha volcado, que no han mirado horarios y bueno, que ha habido un ambiente estupendo, así que gracias a todo el equipo del festival, que son ellos los que han sacado adelante el festival. Un aplauso, por favor. Vamos rápido. Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias, patrocinado por el Instituto Asturiano de la Juventud, de la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias y Cajastur. Primer premio para Viejos Perdedores, de Rubén Ordieres, y segundo premio Sin Lupie, de Mario Fernández. Estos son premios, como sabéis, al proyecto. Estos dos cortometrajes se estrenan el próximo año, la próxima edición del Festival de Gijón. El jurado de la sección Día de Asturias, formado por Nuria Vidal, Jaime Fernández Miranda, Jimbox, y José Ramón Pérez Ornia, ha concedido el premio Día de Asturias, patrocinado por TPA, al cortometraje Venciu, dirigido por Santos Evia. Premios de Enfants Terribles. Los jóvenes espectadores de la sección Enfants Terribles, por medio de sus votaciones, han otorgado los siguientes premios. En la categoría menos de 13 años, The Three Investigators, y en la categoría de más de 13 años, de Poupée et des Anges. Pasamos ya a los premios esperados del jurado joven. Premio Cajastur del jurado joven al mejor cortometraje para Barmins, y premio Cajastur del jurado joven al mejor largometraje Vals con Basir. ¿Hay aplausos? Vale. Bueno, está con nosotros el jurado FIPRESTI, están aquí delante, han hecho un estupendo trabajo. La verdad es que ha sido un honor que nos hayáis acompañado estos días. Para agilizar un poco el tema de la lectura del palmarés, bueno, pues han dicho, oye, no hace falta, si queréis no subimos aquí al estrado, gracias. Y el jurado FIPRESTI, el premio pues se va para Una semana solos, de Celina Murga. Y el jurado internacional de cortometrajes, integrado por Eva H., Tomás Fernández y Carlos Plaza, pues ha concedido el premio Principado de Asturias al mejor corto para Love, de Cristian Solimeno. El director está ahí con nosotros. Cristian. Congratulations. Bueno, y ahora ya paso la palabra al insigne jurado internacional. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, jurado aquí, Hannes Storm, Alex Lendemul, Julia Lopter y Sergio Wolf, Malena Altedio. Básicamente contarles muy brevemente que, bueno, que fue una decisión muy difícil. En general la sensación de todos nosotros es que la selección era muy buena, lo cual es siempre una alegría y hace mejor y más agradable el trabajo cuando uno ve muchas buenas películas. Pero también vuelve difícil la decisión, porque no son tantos premios y bueno, eso nos tomó nuestras buenas discusiones. Pero la verdad que estamos muy contentos con el festival, con el trabajo, con la selección. Agradecer al equipo, a los directores y tal. Y así que bueno, les voy a leer los premios. Bueno, premio especial del jurado para 35 Shots of Room, de Claire Denis.
Premio Gil Parrondo a la mejor dirección artística para Johnny Goodman por Vals with Bashir. El premio al mejor guión para Sylvie Verheide por Stella. El premio a la mejor actriz para Tara Briggs por Ballast. El premio al mejor actor ex aequo para Michael J. Smith y Jim Myron Rose por Ballast. El premio al mejor director para Sergei Dvortsevoy por Tulpan. Y el premio Principado de Asturias al mejor largometraje, mejor película, es para Liverpool, de Lisandro Alonso. Bueno, por lo tanto ahora, si hay algún tipo de preguntas o comentarios que quieran hacer, bueno, aquí estamos. Hola, buenos días. Premiar Liverpool de Lisandro Alonso también de alguna forma es una declaración de intenciones del jurado o del festival, una apuesta por un cine, digamos, radical. Bueno, yo creo que sí, en cierta medida es una declaración de intenciones, sí, posiblemente sí. Creo que está bastante en consonancia con la selección de películas del festival y creo que se premia pues un cine arriesgado, que muy personal y que en todo caso no hace ningún tipo de concesiones. Creo que es importante que este tipo de cine llegue a las salas, que se pueda llegar a distribuir y que lo pueda ver la gente de la calle y no esté solo en los festivales, y creo que un poco va por ahí también la cosa, ¿no? Por desgracia hay muchas películas que se quedan, pues aquí las podemos ver todos los que estamos aquí en los festivales y muchas veces no llegan al ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido también se ha premiado la película. Luego hay otras películas que evidentemente cuando decides el palmarés se plantea un poco las salidas que pueden llegar a tener y un poco las circunstancias del cine, ¿no? Y en ese sentido se ha querido premiar también esta película y las otras películas. Evidentemente quedan muchas películas que están muy bien hechas, que igual tienen irregularidades, pero que investigan por caminos interesantes y no se ha podido premiar todo, pero igual en otro festival será así. Hola, nos podéis dar los argumentos, pero estrictamente cinematográficos, no de distribución y de problemas que pueda tener la película, para premiar Liverpool. Bueno, de mi parte puedo decir que a mí me gustó mucho ver las películas, pero este trabajo de jurado no me gusta nada, la verdad. Decidir para mí era muy complicado. Ayer todo el día estuve pensando si lo hicimos bien, o también que tengo que decir que el árbitro daba fuera de juego a unas películas que no están en la lista ahora, que estuve pensando, bueno, ¿y esta? ¿Por qué no? Y tal. Pero al final lo que me gustó también en el jurado teníamos unas opiniones muy variadas, también incluso pero la discusión era muy civilizada, y entonces yo lo veo esta decisión siempre también como compromiso un poco, y como la historia de los... Estamos viendo, como lo veo yo también, la historia de las películas en los festivales, o sea, teníamos en cuenta muchos puntos. Y
Y bueno, había mucho, yo estoy de acuerdo con Sergio que teníamos muchas películas muy buenas y eso lo hizo muy difícil la decisión. Bueno, creo que uno de los aspectos más emocionantes de este palmarés es que después de contar con diferentes personas, diferentes opiniones, al final el resultado es que, bueno, tienes una conjugación de cosas que la gente está en contra y gente que está a favor de algo. Y esto no es lo que pasó. Esto, bueno, lo que ocurrió es que al final acabamos con algo que todo el mundo amaba o todo el mundo odiaba, pero era un acierto de compromiso. No había una temperatura ambiente equitativa y eso es muy emocionante. ¿Qué tengo que decir? Pero ¿van a preguntar algo o cuento mi experiencia o acerca de la película o...? Pues yo creo que por su autenticidad, porque nos parece una película especial, porque es arriesgada, ya lo ha dicho Alex, porque no hace concesiones y porque es un estilo y un tipo de cine especial que consideramos que debe ser premiado. Y dentro de la discusión es como ha surgido, ¿no? Obviamente había otras películas, pero para llegar a un consenso, pues salió Liverpool, que era la elección que todos más o menos estamos de acuerdo. Sí, finalmente sí. Es muy difícil ser jurado. Es una partida de ajedrez. Bueno, yo también quería decir que, como decía Hannes también, los festivales de cine independiente, los que formamos parte o hemos sido jurados o asistimos a festivales de cine independiente, los festivales de cine independiente tienen un lugar muy importante para el recorrido y la carrera de muchas películas. Y esto, lo que Hannes contaba de la evaluación de los premios o de las carreras internacionales de muchas películas, también hizo girar en muchos momentos la discusión del jurado. En ese sentido, digamos, fue un elemento de discusión también el tema de a qué películas ayudar, qué es un festival independiente, cuáles son las estéticas dominantes, cuáles son las películas que ciertos tipos de festivales importantes independientes es bueno que apoyen, y por supuesto por la película misma, pero digo, en el nivel de Liverpool había muchas películas que a distintos integrantes del jurado nos gustaron con más o menos fuerza. Por supuesto, Balls with Bashir, Una semana solos, Estela, After School, La Salamandra, etcétera. Digamos, un número grande de películas quedó arriba de la discusión, ¿no? Pero digo, es un elemento no menor. Esto que digo. Quizá la pregunta es qué películas no os gustó, ¿no? Que sí, habéis dicho que había tantos que fueron buenas. Bueno, eso es un chiste. Pero aparte de eso, me parece que también tuvo un premio Una semana solos. Claro. ¿Os parece, quizás una pregunta para Sergio, sobre todo, que tanto el festival como este premio constata que el cine argentino artísticamente está en un muy buen momento? Me parece que este fue un muy buen año del cine argentino. No sabría decir si el cine argentino está en un buen momento, porque eso supone que es algo que va a continuar en los próximos años, y para un argentino no hay nada peor que preguntarle qué es lo que va a pasar el año que viene. Sí podemos decir que este año estuvo muy bien y que, bueno, la representatividad de películas argentinas aquí en la Internacional de Gijón responde un poco a películas que estuvieron en Cannes y películas que estuvieron en Bafisi, Venecia, en fin. Pero sí, la verdad que, digamos, efectivamente, como parte del jurado internacional no podíamos premiar tantas películas porque no hay tantos premios, pero sí, la verdad que este es un muy buen año del cine argentino. El futuro es un signo de pregunta. Y Liverpool es una película que gusta a mucha gente.
me pregunto cuál es su estado industrial, es decir, en el mundo. Tenemos aquí Luis Minarro, el productor, si se ha vendido en todo el mundo. Bueno, yo primero quería agradecer el veredicto del jurado, no solo por ser parte interesada, sino porque, como yo lo interpreto, realmente es una apuesta por un cine que tiene muchas dificultades en poderse establecer, no ya en el mercado, sino en las cinematografías de cualquier país, ¿no? Esta es una película muy pequeña, parte de unas bases que es que ni el realizador tiene como objetivo ganar dinero haciendo cine, ni los productores tenemos como objetivo pertenecer a una industria o a una élite industrial que ve el cine como un negocio. Es todo lo contrario. Entonces, por eso agradezco especialmente este premio del jurado, porque realmente refuerza, al margen de Liverpool, un tipo de cine pequeño que tiene grandes dificultades de poderse exhibir y de poder ser conocido. Y es una ventana de libertad que la gente tiene derecho a conocer, porque si no, al final todos estamos mediatizados por el mainstream. Dicho esto, que yo sepa, Liverpool hasta ahora se ha estrenado en Buenos Aires, en un cine que es la Sala Lugones, que es parecido a la Cinemateca, si no me equivoco, y con sesiones en viernes, sábados y domingo. O sea que es una película que puede haber hecho 2.000-3.000 espectadores en el curso de las semanas que lleva. En España está previsto que se estrene en febrero. Esto ahora va a ser una inyección de estímulo al distribuidor, que es Sagrera, para que salgan no con una copia, sino que espero con 4 o 5 copias y que pueda verse en Madrid, Barcelona, Valencia y alguna otra ciudad española. Pero no nos equivoquemos, ese va a ser su nicho. Por desgracia, ese es el nicho de una película como Liverpool, ¿no? Entonces, a partir de esto, esta película también se ha gestionado entre 5 productores, a un 20% cada uno, porque de esta manera se aseguran 5 mercados. O sea, lo que sí está claro es que más adelante, y aunque sea en salas pequeñas o de alguna manera, la película va a tener opción a estrenarse también en Holanda, en Alemania y en Francia. Es una manera de hacer cine, es una manera de poder hacer este tipo de cine y que este tipo de cine exista. Pero no estamos hablando de una película que pueda tener una resonancia, digamos, popular tremenda, ni mucho menos, ¿no? O sea, todos somos conscientes de que es un producto pequeño, pero es un producto que ha de existir, porque cada día todos estamos más mediatizados por lo políticamente correcto y porque cada día está más dejando de existir una venatada de libertad y una manera diferente de enfocar las cosas. Y simplemente el hecho de enfocarlo de una manera diferente tiene que seguir existiendo. Pues nada, si no vemos preguntas, os esperamos en la gala de clausura. Gracias, jurados.